Antes de revisar la aplicación clínica del nervio radial, debemos recordar que circunflejo y radial se originan del tronco secundario posterior. Circunflejo solo inerva dos músculos del hombro, deltoides y redondo menor, y radial inerva toda la musculatura posterior de brazo y antebrazo. El nervio radial es el nervio de la extensión. Permite este movimiento en antebrazo y mano. Extensión de antebrazo es sinónimo de extensión de codo y extensión de mano es sinónimo de extensión de muñeca. Las lesiones del nervio radial se producen en tres zonas, una ubicada desde el origen del nervio en el tronco secundario posterior hasta el tabique intermuscular externo. Las lesiones en esta zona se denominan proximales. La otra ubicada desde el tabique intermuscular externo hasta la división del nervio. Las lesiones en esta zona se llaman medias. Y la última zona está ubicada por debajo de la división del nervio y compromete la rama profunda del nervio radial. Y las lesiones se denominan distales. En las lesiones proximales y medias hay imposibilidad para extender la mano. Esta posición característica se conoce como mano caída, péndula, colgante, en gota y todavía existen otros sinónimos para denominarla. En la zona donde se producen las lesiones proximales de nervio radial, comprendida entre el tronco secundario posterior y el tabique intermuscular externo, el radial solo inerva dos músculos, tríceps y anconio. Interesa el tríceps porque es el más importante extensor del antebrazo. En la zona donde se produce la lesión media del nervio radial, comprendida entre el tabique intermuscular externo y la división del nervio, se inervan solamente tres músculos: el supinador largo o braquio radial, el primer radial o extensor radial largo del carpo y el segundo radial o extensor radial corto del carpo. Y en la zona donde se producen las lesiones distales del nervio radial, que sabemos comprometen a la rama profunda, se inervan el resto de músculos del compartimento posterior del antebrazo. Veremos posteriormente cuál es la utilidad de esta división. Un paciente con mano caída nos hace pensar inmediatamente que tiene lesión radial, pero la mano caída no se produce por parálisis de todos los músculos posteriores del brazo y antebrazo. Para comprender esta patología debemos recordar dos hechos: que los extensores de la muñeca son solamente tres músculos: el cubital posterior o extensor cubital del carpo, el primer radial o extensor radial largo del carpo y el segundo radial o extensor radial corto del carpo. Y también recordar que los músculos extensor común de los dedos y extensores propios del meñique y del índice solo extienden la muñeca si el puño está cerrado. Por lo tanto, no se consideran extensores de la muñeca. Por lo tanto, vamos a ver que la mano caída se reduce a la participación de tres músculos: cubital posterior, primer y segundo radiales. En la lesión proximal se observa parálisis de todos los músculos inervados por el radial, y una de las consecuencias es la mano caída. Cuanto más proximal es la lesión del nervio, es mayor el número de músculos comprometidos. La lesión media implica el compromiso del nervio radial entre el tabique intermuscular externo y su división en rama superficial y profunda. Se acompaña
de parálisis de todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Si recordamos que primer, segundo radiales y cubital posterior son extensores de la muñeca, el paciente presenta mano caída. En resumen, lesión media del nervio radial, mano caída por parálisis de los extensores de la muñeca, primer, segundo radial y cubital posterior. Lesión distal implica compromiso de la rama profunda del nervio radial. Se acompaña de parálisis de la mayoría de músculos del compartimento posterior del antebrazo y está comprometido el cubital posterior extensor de la muñeca. Pero debido a que primer y segundo radiales, también extensores de la muñeca, funcionan normalmente, el paciente puede extender la muñeca y no presenta mano caída. El nervio radial, recuerden, cuando se encuentra en el surco bicipital externo, inerva primer y segundo radiales, que en este caso funcionan normalmente. En la lesión distal, el compromiso de la rama profunda del nervio radial implica parálisis del cubital posterior, pero curiosamente el cubital posterior es el más potente extensor de la muñeca. Entonces podríamos decir parálisis del cubital posterior, no hay extensión de la muñeca, pero en realidad sí hay extensión de la muñeca, porque primer y segundo radiales juntos, como están funcionando normalmente, igualan la potencia del cubital posterior y el paciente puede extender la muñeca, no hay mano caída. En resumen, jóvenes, lesión distal del nervio radial no se acompaña de mano caída porque primer y segundo radiales funcionan normalmente. La parálisis radial es una de las más frecuentes de los nervios periféricos. El 12% de las fracturas de la diáfisis humeral se complican con parálisis radial. De este porcentaje, la gran mayoría, casi el 90%, se recuperan espontáneamente. Si bien la primera causa de parálisis radial son las fracturas de diáfisis humeral, la segunda son las heridas por arma de fuego y la gran mayoría de estas parálisis son compresivas. La lesión proximal del nervio radial se acompaña de imposibilidad para extender antebrazo y mano. Sabemos que el radial se lesiona con mayor frecuencia en las fracturas de la diáfisis humeral en el tercio medio. Cuando la fractura es a nivel del tabique intermuscular externo, el nervio queda atrapado entre los fragmentos óseos y debe liberarse operando al paciente. Un callo exuberante luego de la fractura de la diáfisis puede ser causa de la compresión del radial y de sus manifestaciones clínicas. En la axila, el uso inadecuado de muletas lesiona con mayor frecuencia el radial y en segundo lugar el mediano. Las parálisis del sueño pueden ser plácidas y confortables. La cabeza apoya sobre el brazo o antebrazo, o pueden ser al contrario desagradables y lamentables. El festejo terminó con el brazo colgando y apoyado sobre el filo del banco de un parque. En ambos casos, el radial se lesiona con más frecuencia y con menos frecuencia se lesiona el mediano. La lesión media se produce por la existencia de tabiques fibrosos que comprimen al nervio radial en el surco o canal bicipital lateral y, como ya sabemos, ocasionan parálisis del primer y segundo radial y mano caída. Recuerden, jóvenes, independiente de la parálisis del cubital posterior. En las fracturas supracondilias, el compromiso de los nervios cubital, radial y mediano es elevado alrededor del 20%.
y se ha descrito lesiones mixtas. Más de un nervio pueden estar lesionados. Lo importante en estas fracturas no es la lesión neurológica, es la lesión vascular. En el 10% de las fracturas supracondilias, la arteria humeral se lesiona y hay que resolver el problema inmediatamente porque puede quedar como consecuencia una enfermedad de Bollmann. La luxación de codo puede producir daños parecidos. La lesión distal del radial se produce por el síndrome del arco de Froset, por una fractura de la cabeza o del cuello del radio y por fractura de la diáfisis del radio y cúbito en el antebrazo. El síndrome del arco de Froset o síndrome del supinador es la compresión de la rama profunda del nervio radial al ingresar al supinador corto. Esta compresión se debe a un tendón anguloso de la porción superficial del supinador. Recordemos que el supinador corto tiene dos porciones, profunda y superficial. Y es el tendón de la porción superficial la que comprime a la rama profunda del nervio radial. En la lesión distal del nervio radial no se observa mano caída. Recordando, lesión distal no provoca mano caída. Los tres extensores de la muñeca son cubital posterior, primer y segundo radiales. El cubital posterior es el más potente. Está paralizado porque lo inerva la rama profunda del nervio radial. Pero primer y segundo radiales no están paralizados y juntos tienen la misma fuerza o potencia que el cubital posterior. Por lo tanto, primer y segundo radiales extienden la muñeca y no hay mano caída. Por eso, jóvenes, debemos estudiar anatomía con mucho cariño, porque los conocimientos anatómicos precisos nos van a servir no solo en nuestra formación, sino para poder diagnosticar y tratar a los pacientes.